Por años, la historia de Meghan Markle ha estado envuelta en brillo, misterio y el silencio que hace que la gente se acerque más. Pero el silencio suele ser más ruidoso cuanto más tiempo dura. Y esta vez, el silencio no se rompió desde el palacio. No se rompió con los medios. Se rompió de un lugar inesperado. Samantha Markle, la hermana de Meghan, finalmente se atrevió, no con ira, no con insultos, sino con algo mucho más peligroso: claridad. Ella habló de susurros que habían flotado en silencio durante años. La idea de que Meghan podría haberse sometido a una histerectomía a los 28 años. Una cirugía que no solo cambia tu vida, cambia lo que es posible médicamente. Samantha no alzó la voz, no lo dramatizó, dijo algo con calma y claridad. La gente debe revisar la línea de tiempo. Nada cuadra sin conocer la verdad. Y de repente la puerta se abrió un poco. Detrás no había gritos ni escándalo. Fue confusión, embarazos que no se comportaban como tales, niños que aparecían poco, momentos que parecían extraños pero nunca se explicaron, y un artículo que insinuaba algo masivo, pero no aportaba pruebas. Ese fue el momento en la historia cambió, porque cuando alguien te dice que mires la línea de tiempo, ya no puedes dejar de hacerlo. No puedes dejar de mirar, y una vez que empiezas, te das cuenta de que el silencio no estaba vacío, escondía algo. Aquí es donde la historia da un giro brusco. Samantha no habló de atuendos, entrevistas o titulares. Habló de algo médico, algo permanente. Mencionó susurros de que Meghan se había sometido a una histerectomía a los 28 años. Ahora, detente, retira el drama. Aparta el chisme, no es complicado. Una histerectomía implica la extirpación del útero. Sin útero, no hay embarazo. No es difícil quedar embarazada, no es de alto riesgo, imposible. Si esa cirugía ocurrió, todas las historias de embarazo posteriores no solo plantean dudas. Colapsa porque la biología no se dobla por la marca. No le importan los títulos, cámaras o cuentos de hadas. Y aquí la clave: Samantha no dijo, créeme. Ella no dijo, confía en mi palabra. Ella dijo, mira la línea de tiempo, porque al hacerlo te enfrentas a una simple verdad. O la cirugía no ocurrió, o los embarazos fueron imposibles. No hay término medio aquí. Y fue entonces cuando la historia dejó de ser chisme y se convirtió en un problema de lógica que nadie podía resolver sin introducir una nueva explicación. Entonces, si el embarazo era imposible, pero existen niños, solo queda un camino: subrogación. Y seamos claros, la subrogación no es un escándalo. En la mayoría de las familias se celebra, se habla abiertamente, se honra a la mujer que lleva al niño, protegida y agradecida. Pero Meghan no vivía una vida común. Estaba en un sistema real donde las líneas de sangre no son emocionales. Son legales, donde las reglas de sucesión no son flexibles. Son siglos de antigüedad, y en ese mundo, la entrada del niño a la familia importa tanto como el niño en sí. El protocolo real es sumamente específico. Si se usa una madre sustituta, el bebé debe nacer del cuerpo de la madre. Debe ser declarado y documentado formalmente. No grabó secretos, sin atajos. Y ahí es donde todo se aprieta, porque sí se usó subrogación y nunca se reveló. Entonces no se trata de privacidad, se trata de engaño, no de fallo moral, sino de violación de procedimientos. Una sutil reescritura de reglas que nunca debieron flexibilizarse. Admitir la subrogación no solo rompería una imagen, eso destrozaría la historia por completo, y en ese instante el público queda con un pensamiento ineludible. Si la subrogación fuera la respuesta, ¿quién llevó a los niños? Aquí comienza la verdadera historia. Justo cuando la historia parecía haber llegado a su límite, entró una nueva voz y cambió todo. Su nombre es de L, sin rostro borroso, sin sombra, sin voz temblorosa. No susurró, no se escondió, miró directamente y pronunció la frase que congeló la historia. Llevé a Archie y a Lilibet, no ayudada, no asistida, no donó. Llevó a DL, dijo que no era un personaje de fondo ni una participante silenciosa. Ella fue la mujer que experimentó los embarazos mientras Meghan Markle aparecía en público con un vientre creciente. De acuerdo a DL, ese bulto nunca fue suyo. Describió que le prometieron protección, privacidad y dignidad. Lo que recibió fue silencio. Control y borrado. Dijo que no la trataron como madre, ni siquiera como mujer. La trataron como un recipiente, algo para usar y luego guardar. Y aquí la parte que hizo que la gente dejara de respirar. DL no presentó su historia solo. Ella presentó recibos, no opiniones, no recuerdos, evidencia. Ese fue el momento en que esto dejó de ser especulación y empezó a sonar como un testimonio. Ella sabía que su afirmación sería increíble, por lo que no esperaba
que nadie le creyera. En lugar de eso, trajo documentos. Ella describió registros de citas, programas de implantación de embriones, firma de médicos y notas médicas detalladas. No papeles sueltos, no recuerdos vagos. Registros oficiales fechados y sellados, organizado. Y el tiempo, ahí es donde todo encajó. Cada hito médico importante en el embarazo de L coincidió con un anuncio público de Meghan y el príncipe Harry. Ciclos de F y V iniciándose justo antes de los comunicados reales. Las fechas de la plantación coinciden con las confirmaciones de embarazo. Síntomas del primer trimestre coincidiendo con el momento exacto en que Meghan apareció con un bulto visible. DL afirmó que los registros provienen de una clínica de fertilidad de Beverly Hills, obtenidos por un ex-insider. Y al compararlas con la línea temporal pública, el juego fue casi perfecto. Dos historias, mismas fechas, mismo ritmo, mismos hitos. Excepto que solo una de ellas involucraba un embarazo real. Aquí es donde la historia se vuelve espeluznante simple. Según DL, siempre hubo dos líneas de tiempo al mismo tiempo. El primero era el que todos veían: pasillos rojos, fotos sonrientes, atuendos de maternidad elegantes, apariciones cuidadosamente preparadas para mostrar un embarazo radiante y sin esfuerzo al mundo. La segunda línea de tiempo estaba oculta: entradas silenciosas de clínicas, horarios controlados, tratamientos hormonales, ecografías. El doctor visitó un embarazo real en el interior del cuerpo de L, detrás de puertas cerradas. Dijo que la abordaron semanas después de la boda real, escoltados por entradas privadas. Le entregaron un grueso contrato con cláusulas de secreto y anonimato. Luego, los requisitos se integraron en un programa médico que funcionaba con precisión militar. Cada cita que asistió coincidía con un momento en que Meghan aparecía en público. Cuando DL sintió náuseas matutinas, Meghan mostró su embarazo cuando DL entró en su segundo trimestre. La gestación de Meghan se hizo oficial. Una mujer vivía el embarazo, otra lo estaba llevando a cabo. Dos historias avanzaron al mismo tiempo, pero solo una era real. Y una vez que ves que ya no es si algo se ocultó, sino cuánto y quién lo hizo. Es cuánto se ocultó y quién ayudó a esconderlo. Una vez que Dil explicó los embarazos, la siguiente pregunta era obvia: ¿por qué no se supo de ella antes? Su respuesta fue simple: el silencio estaba incluido en el trato. Dil describió un contrato tan denso y detallado que parecía diseñado para borrarla. Página tras página, no se enfocaba en el cuidado, no en seguridad, sino en secreto, sin fotos, sin declaraciones, sin reclamos, sin identidad. Y en el centro de todo, un nene de sellado exigía silencio eterno. No silencio por unos años. Silencio para siempre, dijo. El documento tenía dientes. Romperlo significa perderlo todo. Ruina financiera, amenazas legales, isolación total, según DL. El acuerdo no buscaba proteger la privacidad, estaba destinado a controlarla. Luego llegó el dinero, DL. Reveló estados de cuenta bancarios con transferencias en efectivo a través de compañías fantasmas. Los pagos seguían un patrón: días iguales, montos similares. ¿Siempre discreta?, dijo. Los fondos estaban vinculados directamente al acuerdo de subrogación, gestionados por intermediarios financieros, relacionada con el círculo íntimo de Meghan Markle y Prince Harry. Pero aquí está la vuelta de tuerca de él. Afirma que nunca fue pagada completamente. Eso importa porque los acuerdos no pagados no solo rompen la confianza, rompen el silencio. Y cuando el silencio se rompe, las historias surgen. Este es el instante en que incluso los escépticos se detienen. DL no habló solo de papeles. Habló de ecografías, dos de ellas, ambas con su identificación de paciente. Ambos mostraron embarazos activos y se dataron tan exactamente que coincidieron con el nacimiento de Archie en 2019 y la llegada de Lilibet en 2020, casi al día, sin conjeturas, sin cronologías borrosas. Simplemente sellos médicos que coincidían con los anuncios públicos como piezas de rompecabezas encajando. Según DL, no eran copias sueltas. En línea, eran archivos originales vinculados directamente a su historial médico. Y al lado de los anuncios de los hitos del embarazo de Meghan, apariencias, declaraciones oficiales, el overlap era casi inquietante. Mismo tiempo, misma progresión, mismos resultados. Pero las ecografías no eran de Meghan. Pertenecen a DLS, y en ese instante la historia deja de ser chisme y se convierte en matemáticas, porque los números no discuten, las fechas no exageran y los registros médicos no importan quién seas, simplemente dicen la verdad. Una vez que de él, al hablar, las viejas imágenes comenzaron a sentirse distintas. Hubo ese momento que la gente recordó, pero nunca comprendió del todo. Meghan inclinándose hacia adelante en un evento público, sonriendo, Grassel, y luego el bulto del bebé se pliega bruscamente hacia adentro. Casi como si el tejido se colapsara.
En ese momento se desestimó un extraño vestido, un mal ángulo, un truco de la cámara, pero el contexto lo cambia todo. Con las afirmaciones de Deal sobre la mesa, ese momento se enfocó porque los verdaderos bultos de embarazo no se pliegan así, no se colapsan, no se arrugan. DL no se jactó de ello, no lo dramatizó, simplemente afirmó que no era su embarazo, no podía ser, era mío. Y de repente lo que antes parecía incómodo empezó a ser revelador, porque cuando sabes que hay una actuación en curso, comienzas a notar las escenas, y cuando ves las escenas, no puedes deshacerte de ellas, pero nada generó más dudas que el parto en sí. Sin escaleras de hospital, sin médicos sonrientes para las cámaras, sin personal médico, sin llamada de fotos reales. En lugar de eso, el anuncio de la llegada de Archie fue discreto. Incómodamente, con el príncipe Jerry cerca de los establos de caballos hablando nerviosamente, casi como si alguien diera noticias de segunda mano, en aquel entonces se llamaba privacidad, ahora parece estrategia, porque aquí está la verdad. Ninguna cantidad de relaciones públicas puede ocultar un embarazo, pero no puede ocultar el parto. El trabajo deja registros, doctores, enfermeras, testigos, puertas abriéndose y cerrándose. William y Kate entendieron que todos los nacimientos reales seguían un patrón visible, pero este no lo hizo, y una vez que DL, cuando la historia entra en escena, el silencio sobre el parto deja de parecer accidental. Empieza a parecer protector de una trama que no resistiría un escrutinio real. Al final, una cosa queda clara, no se trataba solo de mantener algo privado, se trataba de mantener algo sin descubrir, y cuando un secreto llega a este nivel, no se queda enterrado para siempre.